Hola estudiantes de herramientas matemáticas para la electricidad. En este video veremos operatorias con números complejos. Esto es parte de la unidad 2, el conjunto de los números complejos y sus aplicaciones. Y los indicadores de logro asociados son sumar y restar números complejos usando distintas representaciones de multiplicar números complejos usando distintas representaciones también, y dividir números complejos a partir del uso del inverso multiplicativo. Comencemos por la suma y resta. Para sumar y restar de la forma en que les explicaré, es necesario que los números estén en su forma rectangular o como par ordenado. La suma y resta se desarrollan de manera similar, por eso visualizan ambas aquí, más o menos. Es necesario tener bien identificada la parte real e imaginaria de los números complejos. Por eso yo les muestro en azul las partes reales y en verde las partes imaginarias. Vamos a sumar o restar la parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. De hecho, lo pueden escribir hacia abajo para comprenderlo mejor si gustan. Por lo tanto, en este caso, sumamos A con C y B con D, obteniendo un solo complejo con su parte real e imaginaria respectiva. De la misma manera haremos la resta. A menos C como parte real y B menos D como parte imaginaria. Ojo que si los números se presentan como par ordenado, el procedimiento es el mismo, real con real e imaginario con imaginario. De hecho, hasta se pueden presentar mezclando estas dos formas, como en este ejemplo, forma de par ordenado y forma rectangular. ¿Les llama la atención que apareció una J en lugar de I? Bueno, les cuento que en matemáticas se usa la I de imaginario, pero en electricidad se debe usar la J, porque la I nos indica la corriente eléctrica. Y como la letra que sigue a la I es la J, se escogió esta. Bien, desarrollemos este ejercicio. Partiremos identificando las partes reales que aparecen aquí, que son el 5 y el 7. Estas dos se tienen que sumar entre sí, 5 más 7. Y por otro lado vamos a identificar las partes imaginarias, que son el menos 6 y el 3. Que por su parte se tienen que sumar también. Entonces 5 más 7 sería 12 y menos 6 más 3 sería menos 3, por lo tanto nos queda el complejo 12 menos 3J. Parte real 12, parte imaginaria menos 3. Pasemos ahora a revisar cómo multiplicar y dividir números complejos. Si estos están en su forma rectangular, como se visualizan aquí en la multiplicación y división, no es llegar y multiplicar y dividir como en la suma y resta, sino que existen fórmulas que nos ayudarán a hacer estas operaciones. Para el caso de la multiplicación, tendremos que, para calcular la parte real, multiplicar la parte real del primer número por la parte real del segundo número, menos la parte imaginaria del primer número por la parte imaginaria del segundo número. Mientras que la parte imaginaria se calcula multiplicando la parte real del primer número por la parte imaginaria del segundo número más la parte imaginaria del primer número por la parte real del segundo número. Y para la división, la fórmula es la siguiente. Si se fijan, para encontrar la parte real e imaginaria, el denominador es el mismo. La parte real del número complejo divisor al cuadrado más la parte imaginaria del número complejo divisor al cuadrado. Y en los numeradores tenemos, para la parte real, se multiplica parte real por parte real más parte imaginaria por parte imaginaria. Y para la parte imaginaria, en el numerador tenemos parte real por parte imaginaria en negativo más parte imaginaria por parte real. Me imagino que pueden parecerles un poco enredadas estas fórmulas. Es por ello que se recomienda que calculen la multiplicación y división de números complejos en su forma polar, ya que es mucho más simple. Revisemos el procedimiento. Para multiplicar números complejos en su forma polar, basta con que multipliquen los módulos y sumen los ángulos. Y para el caso de la división, vamos a dividir los módulos y restar los ángulos. Esas son las fórmulas. Ejemplo.
Tenemos aquí dos números complejos en su forma polar y los vamos a multiplicar. Por lo tanto, de acuerdo a la fórmula, multiplicamos los módulos, es decir, 12 por 4, y sumamos los ángulos, es decir, 10 más 30. Entonces nos queda 48 de módulo y el ángulo es 40 grados. Y para el caso de la división, los complejos son los mismos, pero ahora vamos a dividir. Entonces, dividimos los módulos, es decir, 12 dividido en 4, y restamos los ángulos, 10 grados menos 30 grados, y esto nos da un módulo de 3 y un ángulo de menos 20 grados. ¿Y qué podríamos hacer si tuviésemos que dividir o multiplicar, pero en formas combinadas? Por ejemplo, acá tenemos dos complejos multiplicándose, pero el primero está en su forma rectangular. Por lo tanto, y como es mucho más fácil hacer la multiplicación y división con forma polar, vamos a convertirlo a su forma polar. ¿Cómo convertíamos a forma polar? Tenemos que recordar lo que aprendimos en el video anterior. Las fórmulas son las que están aquí. Fórmula para calcular el módulo y fórmula para calcular el ángulo. Calculemos el módulo teniendo en consideración que el valor de A, que es la parte real, vale menos 3 y la parte imaginaria, que es B, vale 4. Entonces reemplazamos en la fórmula. Recordamos que lo que es negativo lo ponemos entre paréntesis y además, si en nuestra calculadora no podemos poner la raíz completa, tenemos que sí o sí también poner paréntesis a lo que está dentro de la raíz. Y esto nos da como resultado 5, es decir, el módulo de este complejo es 5. Y para calcular el ángulo, vamos a ocupar esta fórmula de la tangente a la menos 1, vamos a poner B arriba, es decir, 4, y abajo en el denominador vamos a poner menos 3, que es la parte real. Lo ingresamos en nuestra calculadora con Shift-Tan y nos da que el ángulo es menos 53,13 grados. Entonces, este complejo convertido a polar nos queda como módulo 5 y ángulo menos 53,13 grados. Por lo tanto, vamos a reescribir toda esta multiplicación aquí al lado y nos queda 5 de módulo ángulo menos 53,13 grados multiplicándose por un módulo de 6 con un ángulo de 30 grados. Y esta multiplicación se hace multiplicando los módulos 5 por 6 y sumando los ángulos. 5 por 6 nos da 30 y esta suma nos da menos 23,13 grados. Y veamos un ejemplo con división. En este caso, el segundo complejo está en forma rectangular, entonces lo vamos a convertir a polar, igual como lo hicimos recién. Tenemos que el valor de A, que es la parte real, vale 6 y el valor de B, que es la parte imaginaria, vale 5, entonces reemplazamos en las fórmulas. Para calcular el módulo nos queda la raíz de 6 al cuadrado más menos 5 entre paréntesis al cuadrado y esto nos da un módulo de aproximadamente 7,8. Mientras que el ángulo lo calculamos con Shift-Tan en nuestra calculadora. En el lugar de B ponemos menos 5, que es la parte imaginaria, y en el lugar de A, 6, que es la parte real. Y nos da un ángulo de menos 39,8 grados. Por lo tanto, este número complejo en su forma polar es módulo 7,8 y ángulo menos 39,8 grados. Reescribimos esta división. Ahí está. Vamos a dividir los módulos, 12 dividido en 7,8 y vamos a restar los ángulos, que en este caso, como el segundo ángulo es negativo, nos va a quedar menos menos. Y en definitiva el resultado nos da módulo de 1,5 y ángulo 109,8 grados. Espero que se haya comprendido muy bien. En síntesis, hemos visto las operaciones con números complejos. Suma, resta, multiplicación y división de números complejos. Para el caso de la suma, es recomendado sumar en forma rectangular. Y vamos a sumar la parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria o restar en el caso de que sea resta. Y para el caso de la multiplicación y división, se sugiere que esté en forma polar porque es mucho más simple y ocupamos estas fórmulas para la multiplicación. Multiplicamos los módulos y sumamos los ángulos.
y ocupamos esta fórmula para la división. Dividimos los módulos y restamos los ángulos. Chicos y chicas, espero que les vaya muy bien con el desarrollo de su guía y cualquier duda que tengan pueden hacérsela a su profesor. Que estén muy bien, ¡chao!